Ahí está. Ahora sí ya reaccionó. Bueno, te comento lo de las tareas y los temas porque vamos a hacer, o sea, después de estos temas que vamos a ver ahorita, vamos a hacer una mesa redonda como la que ya hicimos de todos los temas Ujú. y vamos a poner tres ejemplos, tres casos, pues tres situaciones. Entonces es importante que tengas claro pues todos los temas para irlo elaborando, porque además nosotros vamos a estar trabajando con seres humanos, o sea, empezando por nosotros que lo vamos a aplicar y los otros seres humanos con quienes lo vamos a aplicar. Entonces, si no me queda claro a Claro. mí, pues entonces, ¿cómo lo voy a poder poner con las demás personas? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es voy a ir grabando un tema algo corto, lo corto en lo que te pido tu participación para calificarte y después hago otro video para que no sea tan pesado para subirlos a la plataforma y así. ¿Sale? Porque cuando los he grabado de 3 horas es muy difícil subirlos a la plataforma. Sí, tardan. De hecho, a la hora que los quiero reproducir, tardan y como Y hasta sí, y hasta para mandárselos por correo. Entonces, pues vamos a ir haciendo esto. Vamos a hablar ahorita de el uso de los filtros de elaboración. Vamos a ir explicando los conceptos, pero también vamos a ir explicando, pues obviamente, cómo se usan, qué son y sobre todo los ejemplos prácticos porque si no, no los entendemos y entendemos nada más el concepto, pero luego nos cuesta. Déjame poner, hablemos de uso de filtro de elaboración en el lenguaje. Así le voy a poner al en vivo para que quede grabado, porque son de los que menos pesan. Entonces, sí, si no tienes duda, iniciamos la transmisión y grabamos. sí, sí, está bien. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando del uso práctico de filtros de elaboración de qué? Pues de el lenguaje. Los filtros son exactamente como conocemos los normales para filtrar lo que son como que impurezas del lenguaje o basurita del lenguaje, vamos a decirlo así, y elaborarlos a través de una precisión. O sea, a través de una herramienta fundamental, porque la verdad hablamos y hablamos, pero no sabemos cómo utilizar el lenguaje y llevamos muchos modismos, mala dicción, mal acento, palabras que ni siquiera sabemos su significado, etcétera. Es necesario tener elaborados filtros de lenguaje para que ese lenguaje nos permita ser una herramienta de comunicación porque si no, no hay claridad, no hay exactitud en lo que queremos comunicar y entonces la otra persona no nos entiende lo que nosotros queremos decir, entiende algo distorsionado y pues no tenemos un contexto técnico, un contexto científico. O sea, hasta el habla cotidiana la tenemos alterada. Por ejemplo, decimos presté. La palabra presté aquí en el sureste mexicano, pues la usamos sin poner un contexto. Artemisa, eh, le presté un libro a Artemisa, ¿sí? A ver, ¿le di prestado o le pedí prestado? Sí, Ujú. usamos, exacto, no tenemos un filtro técnico que nos dé un contexto, a diferencia de si yo digo, a Artemisa ayer le pedí prestado un libro o le di prestado un libro, ¿sí? En la vida cotidiana tenemos el habla bastante distorsionada, por eso estos filtros nos ayudan a eliminar todas esas ambigüedades nos ayudan a proporcionar un significado más específico a cada una de las palabras y sobre todo a las frases utilizadas, ¿sí? Algunos ejemplos prácticos pues precisamente son ejemplos que nosotros usamos
en algunas situaciones. Por ejemplo, punto número uno, tener la definición exacta de las palabras o los términos que queremos usar, porque además de todo usamos términos incluso de otros idiomas que ni siquiera sabemos qué cosa es lo que significa. Entonces, ¿cómo voy a poder usar un término si no sé qué cosa es lo que significa? Así es que primero que todo, tener la definición clara de, como el ejemplo que puse, prestar. Prestar se utiliza en dar o pedir prestado. Entonces, depende de cómo utilizas el verbo, en muchas de las frases tiene que ver el significado que se da. Si nosotros lo decimos ambiguo, pues las personas van a dar su propia interpretación. Entonces, siempre asegúrate de que todos los involucrados, todas las personas, el hablante y el oyente, sepan claramente qué significan los términos que estamos usando. Entonces, por ejemplo, en lugar de solo decir sistema, por así decirlo, estoy utilizando un sistema. Mejor especifica que estoy usando un sistema de base de datos, un sistema de optimización, un sistema de cambios, etcétera. Siempre sé claro, claro y preciso en lo que quieres decir. O sea, cerciórate que lo que tú quieres decir lo estés manifestando adecuadamente en las frases o términos que estás usando. Punto número tres, elimina las ambigüedades. O sea, revisa las frases que pueden tener múltiples interpretaciones. Se llama ambigüedad a algo que no tiene una precisión clara, que se puede interpretar de múltiples maneras. Por ejemplo, solo decir, ella tiene un gato. Cuando digo ella tiene un gato, el gato puede ser macho o hembra, grande o chico, bebé o adulto, negro o blanco, etcétera. Pero si yo digo ella tiene un gato negro que se llama Luna, ya entiendo que Luna, pues es hembra que tiene un color, o sea, características, etcétera. Sería mejor que yo dijera, ella tiene un gato negro, hembra que se llama Luna. O sea, el ir poniéndole más cosas que vayan dando precisión a la interpretación. Por ejemplo, aquí en un gato negro, hembra que se llama Luna, tenemos el punto número cuatro, que es la precisión numérica. La precisión numérica te permite tener una cantidad de datos precisos, de números y medidas, ¿sí? Esto es importante porque la mayoría de las veces no damos este dato. Por ejemplo, en vez de decir el en vivo de ayer tuvo muchos usuarios, puedo especificar el en vivo de ayer tuvo más de 500 usuarios, perdón, activos. ¿Sale? Punto número 5. Dale un contexto. Ahí, por ejemplo, lenguas como el inglés, que la interpretación o la traducción tiene mucho que ver con el contexto. Son muy cuidadosos en la lengua inglesa de evitar los malos entendidos. Cuando damos un contexto de lo que hablamos, podemos dar con mayor precisión que las personas entiendan y comprendan de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de una tasa de crecimiento de un año a otro, podemos decir la tasa de crecimiento de usuarios que ven el en vivo los lunes ha aumentado un 15% en el 2025 en comparación con el 10% que se registró en el 2024. O sea, ya estamos poniéndole un contexto de tiempo, ¿sí? El año, porcentaje, el número, cantidad y también estamos dándole un contexto comparativo. Pero si yo digo,
aumentó en 15% la gente que ve mis en vivos. No sé en qué me estoy basando, si desde que inicié, si en un año, en otro, etcétera. Hay que darle mayor precisión. Cuando clasificamos y categorizamos, es el punto número 6, podemos agrupar información similar para facilitar la comprensión. Una clasificación y categorización. Por ejemplo, cuando yo digo la tasa de crecimiento de mujeres que vieron el en vivo en el 2025 aumentó un 15% en comparación con el 10% de mujeres que vieron el en vivo en el 2024. Entonces, ya le vamos dando también una clasificación, hombres o mujeres, una categorización este año y el anterior, ¿sí? También podemos poner un ejemplo de cuando nosotros hacemos esto que estoy haciendo ahorita. Para facilitar la comprensión, doy un ejemplo y le pongo una analogía, ¿sí? Para facilitar la comprensión, pongo un ejemplo claro de su uso y su aplicación. Por ejemplo, el algoritmo funciona de manera similar a cómo uno organiza una biblioteca clasificando los libros por género, por autor, por año y otros datos. Ahí hablamos de que si yo quiero que un algoritmo funcione de una manera que a mí me conviene, tengo que tener en cuenta la clasificación que tiene mi información. Punto número 8, los usos de gráficas, de diagramas. ¿Qué hora se pasó el número 8? A ver, espera, Pasó que me no está apuntando. ¿Por dónde te quedaste? que se me apagó el otro y no puedo ir bueno, sí puedo, pero me cuesta más trabajo escribir a mano. Ah, bueno, a Este, ver, dime. el punto número 1, ¿cuál fue? Definición exacta. Ok, Definición de las palabras y los términos. sí, sí, es que sí, eso sí lo entendí, pero no lo anoté como me clavo ahora, así como dicen, oyendo todo. Entonces, Ajá. ¿A mm, dónde te quedaste? voy, de las palabras. Ok. ¿Verdad? Punto número 2. Asegúrate del uso adecuado. Ok, eso también lo oí. Punto 3. Elimina ambigüedades. Asegurarme de que me digo. Eliminar ambigüedades. Las frases que pueden tener múltiples Ujú, interpretaciones. Ujú. permítame, soy más lenta con la mano. A ver. Eliminar ambigüedades, ¿verdad? Sí. 4. Precisión numérica. Cuatro, precisión numérica. Se lo anote como el 3. De, 5, el de- contexto, el hablar con un contexto para que la persona sepa pues de qué estamos hablando. 6, clasificación y sí. categorización. O sea, el agrupar la información similar para mejor comprensión. 7, el uso de ejemplos y analogías. Uso de analogías. ¿Sí? Ejemplos y analogías. Lo que hago yo aquí, que te explico algo, un concepto y te pongo un ejemplo. Ujú. Sí, el punto número 8 es el uso de gráficos y diagramas. Poder complementar el lenguaje escrito o el lenguaje hablado a través de presentaciones visuales, presentaciones que tienen mayor claridad. Y por ejemplo, puedo decir, como se muestra en la gráfica que adjunto, el número de mujeres que ven el en vivo en el 2025 ha aumentado en un 15% en comparación
con las mujeres que vieron los en vivos en 2024. ¿Sí? Ok. El tema se llama, pero me dijo, ¿Perdón? ¿cómo me dijo que se llama el tema? El tema del que estamos hablando, Ajá, uso práctico de filtros de elaboración de lenguaje. práctico. Sí, Pero, estamos hablando de cómo podemos filtrar, te dije, las basuritas, las palabras que no nos ayudan a comunicarnos porque usamos muchas ambigüedades, usamos palabras que ni nosotros mismos sabemos qué cosa es lo que significa. ¿Sí? ujú, Bueno, punto número 9, revisión y retroalimentación. Invita a otras personas a revisar si comprendieron, si entendieron qué cosa es lo que tú quieres decir, pero sobre todo detecta posibles áreas de confusión, algunas palabras que pudieran entender de una manera distinta. ok. Punto número 10 y muy importante. Claridad en las instrucciones, en las especificaciones, ¿sí? Porque para poder evitar de manera más fácil los errores, podemos dar claramente las instrucciones. Esto no nos garantiza que las personas lo van a seguir, pero entre más claridad ponemos en las instrucciones, más fácil será. Esto es un problema de la mayoría de las personas porque aunque haya claridad en las instrucciones, tenemos una problemática, sobre todo en México, que no seguimos instrucciones, pero además nos dan las instrucciones y como no leemos, pues no. Y yo tengo pruebas porque pongo WhatsApp escrito, no en la publicación y la gente manda Messenger, escribe en la publicación, hace llamada y les vuelvo a poner solo WhatsApp escrito, no en la publicación. Y aunque yo le ponga, no tengo llamadas, pues me mandan audio. Por ejemplo, ya dije WhatsApp escrito y me mandan audio. Entonces, tenemos ese conflicto de que las personas no saben seguir instrucciones y entonces, pero es que te llamé. Mucha gente me dice, es que te llamé, pero no entraba la llamada. Es que solo tengo WhatsApp escrito. Por eso, sí leí, pero para más fácil, mejor te mandé un audio. Bueno, es que audio no puedo porque el audio para mí es como si fuera una llamada. Yo estoy trabajando en consulta, etcétera. No le voy a decir a las personas, espérame tantito, interrumpo la clase porque hubo una persona que no quiere seguir instrucciones y quiere que yo escuche audio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el poner claridad en las instrucciones aumenta en un 50% que las personas sigan estas instrucciones. De todos modos, no estamos exentos, pero acuérdate que con todo esto lo que estamos buscando es mejorar la precisión en el lenguaje y entendernos de mejor manera, sobre todo quienes trabajamos con la neurolingüística. Número 11, evita en lo más que puedas las abreviaturas innecesarias. Y si vas a usar abreviaturas, pues da una explicación antes o cerciórate que la persona pues va a entender esta abreviatura. No des por hecho que la persona en ese momento tiene en su mente lo que significa. Por ejemplo, a lo mejor sí sabe, pero en ese momento no tiene el contexto, no lo está asociando y a veces hay siglas o abreviaturas que se parecen mucho a otras. Entonces, asegúrate que el lenguaje pues, sea accesible a todos. Evita un poco los tecnicismos y usa los ejemplos, porque vamos a suponer, hay una palabra que yo vi en abreviatura, API. API tiene tres significados según yo encontré. Entonces, si tú le dices a alguien, vamos a trabajar sobre el API,
no sabe exactamente si no le das un contexto. Y eso por usar algunas, ¿no? Eh, entonces, vamos a ir usando las abreviaturas, las siglas, si le damos un contexto, porque cuando aplicamos el filtro de elaboración en el lenguaje de precisión, pues estamos promoviendo la efectividad en la comunicación. O sea, nos ayudamos a que los mensajes que yo mande sean bien recibidos, pero también sean comprendidos para que el mensaje que venga de regreso, pues también de la misma manera lo reciba yo adecuadamente y sea comprendido. ¿Sí? Ok, entonces vamos a pensar que los filtros del lenguaje son una herramienta que nos permite elaborar de manera clara, con exactitud, las frases, las palabras que nos permiten comunicarnos, eliminando ambigüedades, facilitando el entendimiento y sobre todo mejorando la rapidez con la que nos damos a entender. ¿Sí? O sea, en conclusión, el usar estos filtros de elaboración del lenguaje nos ayuda a eso, a ser más efectivos en la comunicación, a mejorar la fluidez y asegurar que el mensaje sea claro, que sea de fácil comprensión. Por ejemplo, no es lo mismo hablar con un colega de trabajo que hablar con un niño, que hablar con un alumno, que hablar con una persona del público en general. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, vamos a cerrar el en vivo y vamos a calificar participación. ¿Sale? Sí, maestra, aquí es que lo voy a buscar bien lo que yo entiendo bueno, es que de cierta forma, como decía yo, estoy relacionada con en diagramas y gráficas y analogías y ejemplos, y que sobre todo clasificar. Digo, no entiendo por qué lo estoy relacionada con ello, pero no, que no lo haga no quiere decir que no lo entienda, ¿no? Y, Claro. por ejemplo, aquí desde el contexto, y por ejemplo, nosotros con lo que decía usted de, bueno, un ejemplo, los alimentos, que es lo que yo... Ajá. Por ejemplo, no, pues fíjate que la mayonesa es un decir, ¿no? O los vinos blancos, no, pongan casi. Tienen tres procesos, cuatro antes de ser champán. Entonces tienes que Ujú, agarrar la uva blanca porque pues menos intenso el sabor, tiene ciertas notas y así. ujú. Y hay que ir clasificando entre que la uva no está tan verde, que está verde, que está madura, es una generalidad, ¿no? Así es. No va a tal proceso, tienes que hacer un proceso de maduración, extraer el jugo, separarlo de todos los taninos y todo eso, ¿no? Ujú. Y manejamos mucho lo que son las normas, entonces ahí te dicen en lo que te decía de acatar, bueno, ser clara en las instrucciones. Nosotros seguimos normas, si no las hacemos tal cual, un segundo más que nos pasemos o un segundo menos, sobre todo en física molecular, ahí es donde Así, se ve que eso es el claro ejemplo de todo. así Un es. segundo más, un segundo menos, ya no te salió la comida exactamente tal cual es lo que buscamos. Por ejemplo, en el revisar precisamente desde el punto de voy de atrás para adelante. Este, en lo de revisión podría ser, bueno, no sé si eso va a ser lo que quiere de participación o Sí, quiere, sí. Sí. bueno, ya más adelante, una parte, Pues me falta. es que ya sabes que después de todo califico.
Ya, bueno, eh, por ejemplo, en revisión, volviendo a retomar lo del vino, lo de que le decía, lo de física molecular. Sí, checo que esté bien el proceso, que tenga la cantidad de espuma, la cantidad de, porque hasta eso se ve la cantidad de burbujitas que hace, la cantidad, Tiene una y ahí medición, uno, claro, sí. para seguir el proceso que es lo que me indica aquí. Y luego exactamente manejamos mucho lo que son las gráficas y es porque precisamente eso es importante para cuando llega un lote de, no sé qué otra comida, por ejemplo, el código de barras. Ajá. Eso es prácticamente es como una gráfica, un diagrama, porque son para nosotros son bueno, los alimentos son útiles porque eh, ahí puedes identificar como, bueno, también retomando en lo que estoy haciendo ahorita me sirve, ¿no? Porque puedes identificar dónde está el error, en qué parte estuvo, qué es lo que hay que mejorar, qué parte hay que participar más, en qué parte tienen que intervenir un poquito la mano humana y cositas así, para yo poder identificar el problema, como decía usted. Ajá. Y en la claridad de las instrucciones, yo me salgo del tema. Y, por ejemplo, en el libro del Sun Tzu, me parece que es, Ujú. el arte, Sí, sí, sí. no sé, hay una máxima muy importante que dice, bueno, yo ya, como es del ejército, me parece, Ujú. este, ahí te dice, bueno, yo te doy tal instrucción a un grupo de mujeres, porque las mujeres somos un poquito cabezonas. Este, yo Algunos. ya Ujú. que no hagan tal cosa, ¿no? O hagan tal cosa, porque si no va a pasar esto, ¿no? No lo hacen, o no lo hacen tal cual, ok, porque a lo mejor yo no fui claro con con lo que yo di en la orden. Vuélvanlo a hacer. De ahí creo que si el patrón se equivoca, vuelva a ordenar. Este, vuelven a intentar con la misma orden, pero con otras palabras. No lo hacen. Ah, bueno, entonces ya viene un castigo porque entonces yo ya intenté de una, de otra y en la tercera que yo volví a intentar, no lo hiciste, pues ni modo, ahora sí que ya sabes que viene un castigo porque yo te estoy avisando desde antes que Sí, va a claro. haber un castigo. Yo ya lo intenté, yo ya corregí lo mío, ahora si tú no ¿Qué corregías lo toca? tuyo, pues ya ahí está el problema. Sí, claro. Fíjate que es un poco complejo a veces que la gente siga instrucciones, pero si empiezas a implementar el lenguaje de precisión, pues obviamente la gente va a ir aprendiendo. Ni modo, tienen que aprender, les toca. Claro, ¿Verdad así que es, sí? Bueno, así oye, ahí vamos comprendiendo. Bueno, vamos a grabar el otro. Y vamos a ir identificando pues los patrones relacionales. Ahorita vamos a ir hablando es. de esto, como te decía, vamos a ir haciendo más adelante en la siguiente clase, vamos a hacer una mesa redonda. Ya te voy a dar bien las instrucciones al terminar, pero a ver, vamos a hacer, hablemos de... Y vamos a poner tres ejemplos al final, ¿sí? Por eso es importante todos estos temas de identificación de patrones. De hecho, perdón que le
que me vuelvo, Sí, 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 dime. definición de palabras, volviendo al tema de, por ejemplo, las normas y ahorita que manuales de uso que tenemos del ayuntamiento. Y viene, cuando uno empieza, en una norma, te viene primero lo que es, por ejemplo, vas a hacer, ¿qué es una emulsión? Una emulsión nació en tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Te va dando la definición de qué es una emulsión, por qué es una emulsión, a qué se debe y así. Ujú, Luego, por ejemplo, porque si se van directo a lo que es una norma, va directo, o sea, ya lo que es, ¿no? Necesita aquí el uso de la palabra correcta en las normas y, por ejemplo, te van diciendo, te ponen creo que se llama vocabulario, la verdad es que me despegué mucho de eso. Te sí, ponen el vocabulario para que todo mundo tenga estandarizado qué es lo que significa cada una de las palabras. Vuelvo a lo mismo, en la cocina es lo mismo. Sí, por ejemplo, desde las abuelitas, ¿no? No vas a tatemar. Dígales ahorita, una chamaca de esta generación no sabe, pero todos nosotros ya estandarizamos el que es. Tienes que tatemar no sé, una cebolla, una cosa así, ¿no? Una ah, tomate y eso para hacer la salsa. sí. Y lo que le decía yo de, por ejemplo, en una norma, ahí te viene y te dice, no, tal palabra es esto, esto y esto, esto. Cada una de las palabras para que todos lo sepamos de qué estamos hablando, que es lo que menciona pues de lo que trata la programación, ¿no? Sí, claro. Yo así lo siento, ¿no? Sí, sí, para que todos estén en la misma sintonía, en el mismo tenor, estén hablando de lo mismo. Por ejemplo, aquí en Tabasco hablamos del sofrito. El sofrito Ujú. es una manera que nosotros decimos, pero es aquí en Tabasco. Tú vas a otro lugar y el sofrito. No, lo que pasa es que quiero tacos de cuerito sofrito. Y la gente, o sea, es otra cosa. Claro, aquí si yo te digo a ti, Artemisa, invítame unos tacos de cuerito sofrito, ya hasta se me antojó. Y tú, ay, sí, maestra, claro que sí, ¿verdad? Porque sabes y comprendes y entiendes. Por ejemplo, en algún momento con un compañero de Hungría, dice, es que veo que allá en Tabasco hacen un pato sofrito. Y o sea, y el término en la traducción para ellos es distinto a lo que nosotros hacemos aquí, porque ellos agarran el pato entero para empezar. Lo marinan distinto, el pato, ajá, y el sofrito tiene que ver como con un horneado que tienen ellos que se fríe el pato con lo que le pintaron arriba, oye, por decirte así el proceso, ¿no? Cambio nosotros aquí involucra otro tipo de condimentos y aparte pues es en contacto con la grasa o con el aceite o con lo que sea. Y allá nada más se lo pintan. Hasta, oye, hasta crujiente sale. Y yo, sí. Entonces digo, pongo ese ejemplo porque a mí fue una experiencia que yo dije, bueno, sí es cierto, o sea, en otros países el término, ¿por qué? Porque no estamos en la misma sintonía, porque Ah, aquí exacto. nosotros lo usamos más que como un modismo, la palabra sofrito, que como la descripción de un proceso, porque Sí, así. realmente es así. Entonces, pero bueno, tenemos que ir trabajando en el lenguaje de precisión para ir viendo, porque con la globalización, antes veíamos los otros países tan lejos, sí, pero ya ahorita es tan fácil llegar a otros países o que de otros países lleguen. Sí, ya yo, por ejemplo, vendo mis libros sin siquiera tener que tocar aquí México, llegan
directamente al lugar donde vamos a ir y etcétera. Entonces, ya no tengo que acarrear mi maleta como se hacía en tiempos anteriores, ¿no? Ni siquiera lo tengo que imprimir aquí, ya con todo el registro de mi libro y todo el proceso que tiene, pues lo puedo imprimir, no sé, voy a ir a Perú, me sale más barato imprimirlo allá, también lo puedo hacer. O sea, hay muchas maneras con la globalización y es importante pues ser cuidadosos con todo este tipo de cosas. Y bueno, Sí, le damos paso al siguiente tema y vamos grabando, ¿sale? ok. Bueno, pues vamos hablando de identificar patrones relacionales en el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje de precisión es una herramienta, como les decía, para mejorar la calidad y exactitud de las comunicaciones, pero tenemos que tener muy en cuenta el contexto. Si es el habla cotidiana, el contexto técnico, el contexto científico, es informativo. Entonces, el ir buscando filtros filtros de elaboración en el lenguaje nos va permitiendo pues ir poniendo mayor claridad a todo el tipo de situaciones que vamos aplicando en el lenguaje. Ya estuvimos hablando de los pasos del contexto de el aplicar los filtros, pero pues ahora vamos a ir viendo cómo podemos diagnosticar, cómo podemos identificar clínicamente o a nivel técnico los patrones relacionales que nos permiten en el ámbito de pues la salud mental, del lenguaje y sobre todo pues de la cultura y de la comunicación. Entonces, los patrones regularmente son inconscientes. Los relacionamos de manera subconsciente. Nuestra cabecita pues se divide en tres partes: el consciente, que es donde estamos aprendiendo ahorita y donde estamos hablando; el subconsciente, también llamado inconsciente, pero que preferimos llamarlo subconsciente a nivel neurolingüística; y los instintos. Cuando nosotros ejecutamos patrones, esos patrones los ejecutamos acorde a nuestra salud mental, a nuestro aprendizaje, a nuestra cultura. Incluso en muchas ocasiones tiene que ver también con nuestro género. Las mujeres le damos un sentido más significativo y emocional a ciertos patrones que vamos repitiendo, ¿sí? También esto de diagnosticar o identificar patrones tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer y de comprender la forma en que nos relacionamos con las personas. Como les ponía ahorita el ejemplo de cuando nos relacionamos con mujeres, pues ya tenemos como que ciertos parámetros que nos permiten ver que el diagnóstico tiene que ver con el género. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando mucho y se volvió viral, no sé si ya ustedes se enteraron, de que una mujer, creo que es policía o vigilante, no sé, en el metro de la Ciudad de México no le permitió el paso a una mujer trans al vagón de mujeres. Esto se volvió viral porque pues la mujer policía, creo que se debe de llamar policía, no sé, a lo mejor no es así, pero la persona que no permitió el paso se basa en el hecho de que somos diferentes, aunque sea mujer trans, pues tiene que ver con su anatomía, su fisiología y etcétera, y pues no lo considera una falta de respeto porque considera que las mujeres que nacimos mujeres, que somos mujeres, que no somos trans, no tenemos por qué ir cediendo espacio que nos ha costado mucho obtener para cedérselo a las mujeres trans. No, no como una falta de respeto, sino como un hecho de que
si son mujeres trans y las vamos a reconocer, pues hay que ponerles su propio vagón, respetarles su propio espacio y pues que toda la comunidad eh, que así llamada, pues tenga su propio espacio. O sea, reconocer a una persona no es quitarle el espacio a las mujeres para poner a las mujeres trans. No, reconocerlas es darle su propio espacio sin quitarle espacio a las mujeres. Entonces, y esto lo hago como ejemplo porque efectivamente esta mujer que no le permite el paso se basa en eso y realmente así es. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la anatomía de las caderas del cuerpo de una mujer que nació mujer, tiene una cavidad para poder permitir el nacimiento o el paso de un bebé dentro de su sistema óseo, dentro de su cuerpo. El que nace hombre no nace con eso. ¿Por qué? Porque no va a tener esa fisiología. Entonces, las mujeres trans, pues es un término que no son mujeres que nacieron mujeres, sino que son mujeres que tienen ciertos funcionamientos que sí pueden hacer una diferenciación. Si vemos, por ejemplo, el sistema óseo, se volvió muy complejo porque muchas personas a nivel subconsciente pues están de acuerdo o en desacuerdo o etcétera. Pero la realidad en anatomía y fisiología del cuerpo humano sí hay una diferencia en quien nace mujer y en quien nace hombre. El hablar con respeto es tener un lenguaje de precisión adecuado que describa una mujer trans es una mujer trans, no es una mujer que nació mujer, sino tiene su propio significado. Y el darle un significado, pues no es faltarle el respeto. Estamos hablando de seres humanos y cada uno de los seres humanos pues tiene sus propias características. Entonces, en el lenguaje de Claro. precisión, perdón. Ok. Sí, Bueno, en el lenguaje de precisión no es que faltemos al respeto a nadie, no, simplemente si es una mujer trans, hablamos de una mujer trans con todo lo que eso implica y con la debida salud mental, o sea, con el debido equilibrio y respeto. Esto tiene que ver con patrones del subconsciente que significativamente vamos relacionando con la salud emocional, ¿sí? También con la salud psicológica del individuo. ¿Por qué? Porque una mujer trans con adecuada salud emocional, con debido equilibrio psicológico del individuo, tiene una propia identidad, sabe quién es, cómo es y cuáles son sus características y no tiene por qué sentirse ofendida que le llamen mujer trans porque eso es y con todo el respeto, pues se tratan las cosas. Entonces, en el lenguaje de precisión, así como este ejemplo, nosotros tenemos que tener bien en claro los significados. El ponerle significado o llamar mujer trans a una persona no es fobia, no es falta de respeto, al contrario, es reconocer que existe un tipo de ser humano que tiene propias características y pues tratarlo adecuadamente con todo el respeto. Por ejemplo, a mí me dijo una persona que yo era muy joven para que me llamaran señora. Le dije, no, yo no considero que estoy muy joven para ser llamada señora. La palabra señora implica esto y esto y esto y esto, y yo cubro esas características. Yo soy mamá, yo soy abuelita, yo soy una persona que tiene ciertas personalidades y a mí no me ofende que me llamen señora porque yo cubro esas características. El llamarle señora a alguien no significa que le digas vieja, que le digas, eso es una interpretación que muchas personas dan porque se han utilizado ciertas palabras
para denigrar a las personas. Por ejemplo, el llamar trans a alguien con una intención de ofender. Si lo hacemos con la falta de respeto, pues entonces sí denigramos a la otra persona. Pero si lo hacemos desde el reconocimiento, pues no. Obviamente es una persona, es un ser humano, es desde su esencia. A mí no me van a quitar ni poner años por llamarme señora, ni por llamarme abuelita. No soy más vieja por ser abuelita. Soy abuelita porque Dios me bendijo con dos nietas. Por eso soy abuelita, tenga yo la edad que tenga. Entonces, los patrones subconscientes, vamos a ser siempre bien cuidadosos porque, pues en mi caso, yo no tengo ningún problema con ninguna persona, con ningún término porque siempre a todas las personas las voy a ver desde el respeto como seres humanos. Entonces, a cada quien su lugar y digo, lamento mucho que esta persona haya tenido que pasar por estas situaciones. Si ya hay una aceptación, pues debe de haber un vagón, un lugar especial para ellos, un baño especial. Cada día poner más baños porque los necesitamos. De por sí en el baño de mujeres siempre hay fila. Entonces deberían de haber más baños de mujeres, más baños de la comunidad. En países de primer mundo hay baños para la comunidad y la comunidad no se ofende porque eso es una manera de reconocerlos. Y pues en el metro yo creo que va a hacer falta más vagones porque de por sí la comunidad en general necesita más vagones, pues también la comunidad trans y también las mujeres y también el adulto mayor va a necesitar otro vagón que no sea el de los niños ni el de las mujeres, porque el aceptar y reconocer a las personas es darle un espacio, no nada más en palabra, un espacio en la vida cotidiana. ¿Sí me explico? Porque ahorita se pone, digo, hemos avanzado pero se pone silla para el adulto mayor y para la mujer embarazada. Y son las mismas sillas y son poquitas. Y cada día, pues tenemos más adultos mayores. Y cuando digo adulto mayor, tampoco es por ofender. Yo no ofendo a nadie, sino darle un lenguaje de precisión a cada cosa. Porque el niño camina con más hiperactividad que el adulto mayor y los vagones del adulto mayor pues sí requieren un poquito más de, no sé, lugares para agarrarse, piso antiderrapante, o sea, ciertas características que nuestros adultos mayores requieren para que les den seguridad. Entonces, todos tenemos que tener una adecuada capacitación, salud mental, eso es importantísimo porque tampoco a sentirnos mal. Fíjense bien, yo pongo siempre un ejemplo de una amiga. Tengo una amiga a quien quiero mucho, que si ves mi en vivo, muñeca hermosa, sabes que te amo. Una amiguita que es de Venezuela, que ella pues es de raza negra, vamos a decirlo así, su piel es de color negro y no se minimiza con morena porque con todo el respeto del mundo, ella incluso tiene su cabellito y me da risa porque ella luego dice, es que me quiere estar agarrando. Sí, porque a mí me da, o sea, pues mis rizos no son así. Y entonces, pues, o sea, me encanta y luego ella se pone extensiones y yo soy, no te pongas extensiones porque luego, pues no, o no te planches o algo así, porque a mí me gusta su cabello. Entonces, y en algún momento se sintió mal y la llevé a un centro médico. Entonces, en el centro médico una persona que no tenía lenguaje de precisión ni empatía, no tenía la capacitación, espero que ya hoy la tenga, agarró y dijo, este, allá dice, salió la persona que nos iba a atender. ¿Quiénes son las personas que quieren una consulta de emergencia sin cita? Entonces la muchacha dijo, la señora güera y la señora negrita que están allá. Entonces, mi amiga en aquel entonces, pues todavía no había trabajado mucho en su salud mental y acuérdense que la palabra negro para hablar de piel se ha usado mucho para lastimar a personas a lo largo de la historia, para denigrarlos, para no respetarlos, etcétera. Hay una historia por ahí un poco compleja que
que no nos enorgullece a los seres humanos, porque pues al final de cuentas, pues el color de piel no tiene nada que ver con otras funciones, ¿no? Entonces, ella se sintió que en lugar del nombre o sea, dijera así, y entonces su reacción fue decir, ¿escuchaste cómo dijo? No dijo nuestros nombres. Entonces yo le dije, exacto, o sea, a ti con todo el cariño del mundo te dice la señora negrita y a mí me dice güera, o sea, ¿por qué si a ti te iba a tratar con cariño, por qué a mí no dijo la señora güerita? O sea, y empiezo y ella, espérame, no, o sea, no es eso lo que quise decir, no, sí, manita, es que hay discriminación. Le digo, claro, a ti te habla con cariño y a mí no. Entonces, cuando yo le empiezo a Claro. decir eso, ella empieza a reflexionar respecto a eso. Porque sí, realmente a ella le dijo el diminutivo y con cariño, pero ella lo interpretó a como lo recibía. Pero ya cuando yo le digo que yo lo recibo de manera distinta y la discriminación la veo hacia mí, pues ya cambia el patrón de relación que le damos a la interpretación del lenguaje. Ya en lugar de que yo la calmara a ella por la discriminación del color de piel, ya ella me estaba calmando a mí. Ahorita lo decimos con mucha risa porque pues fue un evento que nos pasó. Eso es lenguaje relacional. Lo relacionamos con discriminación, pero a veces con la interpretación de lo que nosotros traemos de nuestro dolor, del sufrimiento. Por ejemplo, en el caso de la comunidad, han vivido muchas cosas y a veces pues no saben si las personas lo dicen con respeto o no, porque pues se ha sufrido mucho las mujeres, hemos sufrido mucha discriminación y ahorita yo tengo una situación de un hombre que me lo dijo, me lo dijo, es que es un chamaco y una vieja. O sea, hablando de mujer en el término despectivo, claro. Sí, Yo, ya lo sé, de lo que la forma de decir las cosas también pueden sonar agresivas o cariñosas, ¿no? claro, pero tiene que ver con la interpretación que yo doy. ¿Por qué? Porque el Señor me lo dice despectivo, porque es una persona que todavía practica el machismo, o sea, es muy ignorante en muchas cosas, le falta mucha capacitación, en otras tiene muy pocos estudios, ha salido muy poco de su lugar, o sea, hay un contexto en su vida que hace que tenga este tipo de patrones. Entonces, cuando yo entiendo eso, pues yo, o sea, yo no tengo por qué ofenderme, porque el término vieja, él lo dice despectivo, pero al final de cuentas se refiere a una mujer y yo soy mujer y estoy orgullosa de ser mujer. Cuando entiendo su contexto, interpreto desde eso y en lugar de ofenderme, pues lo interpreto desde la comprensión. Es una persona que no tiene las mismas herramientas que yo. ¿Y por qué me voy a ofender si realmente hay cosas que desconoce? Mi salud psicoemocional está en equilibrio. Entonces, mis patrones relacionales, pues son modos en los que yo interacciono con las otras personas, ¿sí? De acuerdo al contexto que yo tengo aquí. Las personas que tienen conflictos con algunas etiquetas, con el peso, con las razas, con los géneros, con no sé qué, pues lo van a interpretar desde esa manera. Las personas que respetamos a todos porque son seres humanos, o sea, sus otras características, preferencias, etcétera, pues no son importantes porque vemos seres humanos y los seres humanos los tratamos y les hablamos de la misma manera. Nos relacionamos a nivel de manifestaciones relacionales como la amistad, la familia, lo laboral, la pareja, etcétera. Me da lo mismo si es hombre, si es mujer, si es alto, chaparro, gordo, flaco, negro, blanco, amarillo, rojo, azul, qué sé yo. Me da lo mismo porque lo veo desde el punto de vista de un ser humano. O sea, desde los valores que realmente valen la pena de un ser humano, como la educación, el respeto, o sea, todo lo que implica el ser humano. Cuando hablamos de ser humano no hablamos de género, de raza, de cultura, de religión, no.
hablamos del ser humano y ahí sin ninguna otra clasificación. Por eso usamos la palabra o y no la A o la E o no sé qué o etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la propia esencia de un ser, que es lo importante, o sea, sus conductas, sus emociones, la forma en que se relaciona, o sea, eso es lo que importa. Los patrones relacionales son con las conductas, con lo que hace el ser humano, con sus emociones y con su propia esencia. Cuando hablamos de sistemas relacionales, bueno, pues hablamos de que las personas pues no debemos de actuar de manera aislada. Somos todos una sociedad y nuestro comportamiento está influenciado por nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestro sufrimiento, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, el propio dolor que tenemos nosotros. Entonces, en ocasiones no hay que molestarse con ciertas personas porque entendemos el contexto. Cuando lo hacemos desde el amor al ser humano, pues no hay etiquetas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo a un ser humano de cualquier edad que se dedique a cualquier actividad. Yo, por ejemplo, me llevo con todo el mundo y saludo a todo el mundo y yo no veo otra cosa más que es un ser humano. Buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es lo que para mí, así es mi patrón relacional, es un ser humano. Ah, que es un niño. Bueno, tiene una menor edad que yo, pero es un ser humano. Ah, que es un bebé, es un ser humano. Sí, o sea, todo ese tipo de cosas. Por eso es importante los patrones relacionales tenerlos bien definidos. En el lenguaje de precisión tenemos que tener conductas adecuadas, ¿sí? ¿Adecuadas a qué? A que fluya la comunicación, a que llegue el mensaje adecuado, a que se recepcione de manera adecuada, a que el mensaje regrese a mí, ¿sí? Y cuando hablamos de ciclos de reacción, son las respuestas automáticas que se repiten en las interacciones relacionales y obviamente, pues basadas en que en la cultura, en las experiencias pasadas, etcétera. A mí si me dices que soy una persona blanca, yo me amo, me quiero blanca así como soy y todo. Digo, me pongo maquillaje, de repente me oscurezco las cejas, ahorita andan medias amarillitas, pero bueno, y etcétera, pero cosas normales. O sea, mis reacciones pues son así, ¿sí? Para mí, por ejemplo, que alguien me diga que soy muy blanca, he estado en grupos de personas que son morenos todos y nada más yo soy blanca, o todos de cabello negro y yo tengo el cabello claro, o personas de raza negra, etcétera. Mis reacciones siempre van a ser mis reacciones automáticas, pues somos seres humanos. No, no con categorías de títulos, no categorías de cuánto dinero cargas en la bolsa, o sea, nada de eso. ¿Por qué? Porque son basados en las experiencias pasadas y mis experiencias precisamente son esas, son seres humanos. Entonces, cuando vamos a hablar de métodos para identificar patrones relacionados, ya hablando de la neurolingüística, de las terapias, de la selección de personal, de todo el uso laboral que podemos dar, sobre todo en este caso que estamos hablando de lenguaje de precisión en una maestría de lenguaje de precisión, no nada más a nivel cotidiano, sino también técnico y científico, pues podemos usar muchas herramientas que nos pueden permitir a nosotros identificar los patrones que pueden tener las personas. Si estamos hablando del ámbito laboral o de la terapia, pues obvio, las entrevistas clínicas, ¿sí? Las entrevistas clínicas, pues nos dan muchísima información de lo que es un paciente o un futuro empleado o etcétera. Las preguntas abiertas, cuando es a nivel, pues amistad,
¿sí? A nivel de convivencia, las preguntas abiertas nos pueden permitir identificar algunas situaciones de la persona. El historial familiar. El historial familiar nos permite a nosotros saber, pues, de dónde viene esa persona, cómo se relaciona, cuáles son los patrones que se le han transmitido de generación en generación, si a nivel cultural, por ejemplo, de qué cultura procede, de qué religión. Eso es importante saberlo para que tú ya tengas un dato de cómo relacionarte con personas y cuáles van a ser sus reacciones respecto a ciertas cosas. Obviamente, si conoces su entorno, ¿sí? Dónde vivió, qué estudió, todo eso te puede permitir también saber, o sea, qué tipo de reacciones va a tener la persona. O sea, todo es información. Cuando tú observas a una persona y entonces vas a ver cómo es su conducta, sus comportamientos, cuáles son los patrones. Los patrones son las conductas repetitivas, ¿sí? A nivel comunidad y a nivel individual. Obviamente podemos aplicar cuestionarios y entrevistas, cuestionarios, test, etcétera, pero no todo en todos los ámbitos podemos hacerlo. En la cotidianidad podemos utilizar herramientas como las preguntas abiertas, ¿sí? El fomentar la plática, el comentar sobre su entorno, la observación, la escucha activa, ¿sí? La observación del ambiente, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de la observación podemos ver sus interacciones en tiempo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como que situaciones naturales proporcionando una visión clara de los patrones que las personas tienen relacionales, la forma en que habla, la forma en que habla su léxico diario también nos permite saber, por ejemplo, el señor este dice, una vieja. ¿Por qué? Porque la palabra vieja la utiliza para una mujer de manera despectiva, de manera hostil, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que se expresa. Más sin embargo, va a tener un efecto en mí de la manera en que yo lo pueda relacionar. ¿Sale? Un ejemplo también es la dependencia, la forma en que podemos depender de algo. Hay personas que te comentan que no saben usar el transporte público, ¿sí? Hay personas que te dicen que solamente duermen con aire acondicionado. Eso también te habla de una dependencia de ciertas cosas y cómo reaccionan en la adaptación a una dinámica desigual, a que se va la luz, a que su coche no funciona, ¿sí? Te da información de su bienestar emocional, porque la dependencia nos da información de la capacidad de adaptación, de relacionarse con su entorno y también la forma en que responde a los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, el patrón relacional de evitar el conflicto. Hay personas que prefieren evitar el conflicto y que buscan opciones para evitar discutir. ¿Sí? Para evitar pelear, sino van buscando una conciliación, una manera en la que no se vean envueltos en problemas, sino en soluciones. Eso también, cuando una persona te dice, no, mira, yo prefiero no pelear con fulanito, porque la verdad eso sería infructuoso. Ahí te está dando una información de cuál es su prioridad y cuáles son sus reacciones evitando el conflicto. ¿Sí? Mm, se acabó mi té. Ok. La repetición de dinámicas.
Cuando una persona crece en un ambiente, por ejemplo, familiar abusivo, de violencia intrafamiliar, de problemáticas, pues busca relaciones que la mayoría de las veces replican esos patrones. ¿Por qué? Porque de esta manera contribuyen a un ciclo dañino, pero no son conscientes, sino que cuando viven abuso, cuando viven situaciones, pues obviamente las normalizan. Creen que ese tipo de situaciones pues son las que deben de estar siempre, pero no necesariamente es así. Pero pues la repetición de dinámicas las hay. Por ejemplo, ahorita yo publiqué una foto de tus hijos siguen tus pasos. Hay un señor que tiene tatuajes de colores y entonces su hijo agarra y como se quiere parecer a su papá, está en la etapa que se quiere parecer a su papá, entonces se pinta, se dibuja. Digo, por poner un ejemplo, no estamos hablando nada más de los tatuajes, estamos hablando de que nuestros hijos, de que la gente a nuestro alrededor tiende a imitar ciertas conductas que nosotros tenemos. Y pues los hijos repiten mucho las dinámicas que nosotros ejecutamos. Por eso es importante en psicología saber que nuestros hijos siguen nuestros pasos. Y aquí va un tips, siguen más lo que hacemos que nuestros propios consejos, ¿sí? Em, también un patrón repetitivo es el que llamamos en psicología el rol del cuidador. Una persona que siempre está atenta a ser cuidador de alguien, a cuidar a las otras personas, a que estén bien, también pueden reflejar una necesidad aprendida de estar cuidando. Ya aprendí que yo soy cuidador y yo tengo que estar cuidando. Y entonces siempre es la persona que siempre te manda mensajes, que siempre te busca, que siempre incluso se disculpa, que siempre está pendiente de ti cuidando tu corazón, pero no sabe pedir que tú cuides el suyo. Ese es el rol del cuidador, porque debe de ser en una amistad de ida y vuelta. Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, y entonces vamos buscando un punto de equilibrio en el que vamos a ir funcionando, ¿sí? ¿Por qué es importante nosotros saber cuáles son los patrones relacionales? Porque nosotros después los vamos repitiendo. Por ejemplo, un patrón que se me había pasado muy importante es el de la proyección de expectativas. Un individuo puede proyectar sus propias inseguridades y sus propios deseos, sus propios gustos, sus propios miedos en su pareja. ¿Cómo? Aferrándose y afectando la forma en que las otras personas actúan y afectando la interacción. Si es una persona que tiene miedo, puede incluso afectar la relación o la forma en que interactúa con su pareja y transmitiéndole esa inseguridad o limitando ciertas cosas que su pareja puede hacer. Cuando nosotros identificamos los patrones relacionales, pues desarrollamos autorreflexión, autoconocimiento, reacciones al cambio, mejoramos la comunicación, mejoramos nuestra autoestima, desarrollamos capacidad de pertenencia, comprendemos a las otras personas, desarrollamos empatía. Entonces, en conclusión, cuando identificamos los patrones y lo hacemos como una herramienta poderosa, podemos a través de la práctica, tanto profesional como en la vida cotidiana, comprender a las otras personas, mejorar sus interacciones con nosotros y las de nosotros con otras personas. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Bueno, pues hasta hoy vamos con estos temas y en la siguiente vamos a hablar de los mapas mentales que vamos a hacer, los resúmenes sobre todo este tipo de temas y cómo lo vamos a ir integrando. ¿Sale? Voy, cierro el en vivo y
Artemisa, no, si quieres cerrar el en vivo, te quieren escuchar, Artemisa, ¿qué es lo que vas a decir? No, pues hasta ahorita los demás de los patrones, pues sí, lo voy a estudiar. Muy bien, fíjate cómo esto de los patrones tiene mucho que ver porque, fíjate, a veces reaccionamos y pensamos que la reacción es a lo que hizo el otro, pero no, es a cómo nosotros lo relacionamos. A mí me dijo una persona, ¿cómo te va a dar risa lo que te dijo este señor? Le dije, bueno, me da risa porque se va a llevar una sorpresa porque una mujer y un hombre joven están haciendo cambios a los que él no está acostumbrado. Entonces, una mujer y un joven vamos a estar sacando adelante un terreno de agricultura y de ganadería y etcétera, y le vamos a dar una lección de que las mujeres y los jóvenes también podemos. Entonces, pero no tengo por qué ofenderme. No está acostumbrado a ver mujeres y jóvenes emprendiendo de una manera técnica, de una manera estructurada. Están más acostumbrados a ver que las personas vayan fracasando con menos métodos, con menos optimización, y entonces nos ve a nosotros ver, perdón, llegar con herramientas, con técnicas, con otras capacidades que desconoce y entonces tiene una reacción a ello. Es simplemente eso, lo entiendo de esa manera. ¿Me ofende? No, no me ofende. Al contrario, ¿por qué? Porque efectivamente una mujer y un joven estamos creando un emprendimiento diferente a lo que hay por el área. Es eso, nada más. No tengo por qué ofenderme. Al contrario, que se dé cuenta que una mujer y un joven podemos hacer cosas grandes. ¿No? Pero eso, Así, claro, pero eso tiene que ver con cómo yo relaciono a lo que me dicen. claro, Tiene que ver, a mí me duele definitivamente. ser mujer, no, al contrario, me encanta ser mujer. Yo creo que si vuelvo a nacer, le pediría yo a Dios ser mujer. Me encanta, me gusta, tiene sus privilegios ser mujer, ¿verdad que sí? Sí, Claro, sobre todo el privilegio de poder entender al otro de una manera un poco más emocional. Claro, tenemos muchísimas cosas desarrolladas las mujeres. El poder llevar en la pancita a un bebé, ay, no, ese es un privilegio que por nada lo cambiaría yo. Sí, duele y todo, sí, pero es un privilegio poder tener dentro de mí un ser que se forma, que también lleva mucho de mí. Entonces, tenemos las mujeres muchos privilegios, muchas bendiciones que no estaría yo dispuesta a renunciar por ser de otro género. sí, Claro, claro. exactamente, Por su- definitivamente. Definitivamente, Artemisa, estamos en el mismo canal. Bueno, seguimos trabajando con todos los temas. Oye, ¿cómo hemos Ok, avanzado, eh? sí, la verdad es que sí. La verdad que sí. Oye, ya vamos más allá de cuando empezamos. Pero bueno, vamos a ir finalizando aquí. Nos escribimos y entonces dime tú si le proponemos a la maestra mejor vernos a las 12 del día. Fíjate que tú te Sí, saliste menos también. de hecho, sí, sí, eso vi. Digo, por la... Sí, yo realmente, porque luego a veces voy que si al ayuntamiento o vienen del año, Claro. tengo que ver qué están haciendo su trabajo las personas que vienen del ayuntamiento, pero en realidad no tengo así como Claro, inconveniente. fíjate que yo el jueves 21 tengo espacio a las 12. Mm, ¿Se lo proponemos a la escuela? Es que sí, este miércoles 20 no tengo a las 12. O sea, ok. a lo mejor si voy haciendo más espacio los miércoles a las 12 pudieran ser, pero este miércoles 20 no, porque tengo cita en los juzgados. Entonces, Ah, sí, sí. Entonces, bien.
pero el jueves 21 sí tengo, ay, soy perito Entonces no tercero en nada más en discordia. los juzgados, Ay, No. sí, pero oye, sí nos vemos, pero no quiero ser perito tercero en discordia en Ah, un asunto bueno. tuyo. Ok, No, bueno. ¿verdad que sí? Sí, entonces, pues Mejor el jueves porque los miércoles sí también luego estoy en casa de mi hermana con los sobrinos. o sea, Entonces, te quedaría mejor los jueves. sí, Ah, pues lo sí. proponemos porque el jueves 28 yo también tengo espacio a las 12. Ok. Entonces, Ujú, ok, pues se lo proponemos a la maestra y lo escribimos ahí en el chat y ok. esperemos que nos diga que sí. Ha sido un gusto, Bueno, Artemisa. Seguimos en gracias. contacto, seguimos aprendiendo. Sí. ¿Sí? Ok. Bye, bye.